Hola chicos, ¿cómo están? Como todas las semanas, aquí estoy enviando el video de apoyo de la semana número 6 del curso de álgebra, tanto para cuarto como para quinto. El día de hoy vamos a hacer función inversa. Bien, lo primero que hay que ver es que, bueno, lo primero que hay que saber es que toda función puede tener una función inversa. Podría tener una función inversa. Así como el número 3, su inversa es un tercio, el número un medio, su inversa es 2. Las funciones pueden tener una función inversa. Pero para poder hallarla, tiene que cumplir algunos requisitos. En primer lugar, a diferencia de los números, las funciones puede ser que tenga inversa o puede ser que no tenga inversa. Entonces, ¿cómo sabemos si una función tiene inversa? Para poder saber que una función tiene inversa, tiene que tener dos características. Tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Y ahora justo vamos a ver la primera característica. ¿Qué cosa es una función inyectiva? Esta es la definición formal de función inyectiva, ¿no? Sea una función de R en R, si el resultado de la función evaluada en A es igual al resultado de la función evaluada en B, entonces A es igual a B. Esta es la definición formal. ¿Qué quiere decir? Acá sería dominio, perdón. Un elemento, un elemento del rango, solo debe estar vinculado a un elemento del dominio. Eso es todo. Ejemplo uno. Acá tenemos una función cuyo dominio es menos 3, 3 y 4 y su rango es 9 y 16. Y la función es una función cuadrática, x al cuadrado. Verificamos, ¿no? Dominio es x, rango es y. Menos 3 al cuadrado me da 9. 3 al cuadrado me da 9. 4 al cuadrado me da 16. Entonces, la condición para cumplirse, para hacer una inyectiva, condiciona el rango. El rango debe estar vinculado con un elemento del dominio. Verificamos el rango. Acá el rango es 9 y 16. Pero vemos que el 9 está vinculado a dos dominios. Por lo tanto, esto no es inyectiva, ¿no? Podemos verlo también en su forma de pares ordenados. La función f de x, primer par ordenado, menos 3,9, 3,9 y 4,16. Y vemos que se está repitiendo el rango. O sea, se está vinculando con dos diferentes dominios. Por lo tanto, no es inyectivo. Ejemplo número 2. El dominio, digamos que otra función cuyo dominio es 1, 2, 3, su rango es 4, 3, 5, 7. Y la función es una función afín, ¿no? 2x más 1. Entonces, verificamos, ¿no? 1, dominio, cuando el dominio es 1, o sea, cuando x es 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Ahí está. El 1 se relaciona con el 3. El 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. El 2 con el 5. Y 3 con el 2 sería 2 por 3, 6 más 1, 7. Ahí está. Y vemos que cada rango está vinculado con un solo dominio. Por lo tanto, el rango no se va a repetir al escribirlo como pares ordenados, como función con pares ordenados. Entonces, todos los rangos se vinculan a un solo dominio, por lo tanto, sí es inyectivo. Entonces, para ser inyectiva, todos los rangos deben estar vinculados a un solo dominio. Muy bien. Ahora, tener en cuenta lo siguiente. Demostrar propiamente dicho que una función es inyectiva es complicado y no es algo de las cosas que tengamos que hacer. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a verificar, vamos a ver qué funciones de las que conocemos siempre son inyectivas y cuáles no son inyectivas. Primero, primera condición, ¿no? Cuando el dominio y el rango son los reales, es decir, en pocas palabras, cuando no nos dicen nada del dominio y del rango. Cuando no te dicen nada del dominio y del rango, son los reales. Entonces, funciones inyectivas comunes. Muy bien, ¿cuáles son funciones inyectivas de las que hemos visto? La primera es la de grado 1. Acá le voy a poner mejor función afín, ¿no? Función lineal o afín. ¿Ya? La primera que hemos visto. Es la primera que hemos visto en el bimestre. Función lineal o afín. Esa función, esta función de aquí, esta función es inyectiva.
Y también la función raíz cuadrada. Muy bien, acá es raíz cuadrada. Había puesto valor absoluto. Función raíz cuadrada. Entonces, la función afín y la función raíz cuadrada, cuando su dominio, su rango, bueno, su dominio más que nada, ¿no? El dominio. El rango, no nos compliquemos con eso. Cuando el dominio son los reales, es decir, cuando no te dicen nada del dominio, no te dicen nada del rango, se asume que el dominio son los reales. Muy bien, el dominio son los reales. Entonces, cuando no te dicen nada del dominio del rango, eh, vamos a ponerlo así. Mejor para no confundirnos. Cuando no nos dicen nada. Cuando no nos dicen nada del dominio ni del rango. Claro, mejor. Ya, no, mejor no, porque el dominio del rango que sean los reales no, pues no cuadra, ¿no? Porque la raíz, la función raíz cuadrada no puede ser, porque su dominio no puede ser los reales. Entonces vamos a cambiar eso para que se entienda. Cuando no nos dicen nada del dominio ni del rango, es decir, cuando no te dan el dominio como dato mediante un intervalo o cuando no te dan el rango como dato mediante un intervalo, podemos decir lo siguiente. Funciones inyectivas, la afín y la raíz cuadrada. Y las funciones no inyectivas, la cuadrática y la valor absoluto. Muy bien, funciones no inyectivas, cuadrática y valor absoluto. Y ya con eso podemos ver algunos problemas. Primero, me dicen cuál de las siguientes funciones son inyectivas. Bueno, cuál de las siguientes funciones no es inyectiva. Entonces, si nos acordamos, para ser inyectiva, todo rango tiene que estar vinculado a un solo dominio. Entonces, para que no sea inyectiva, el rango tendría que estar vinculado a dos o más. Vamos a decir que tendría que repetirse, ¿no? Por acá. Acá su rango es 3, 4, 0, 6, 1. No se repite, es inyectiva. Acá sería 3, 4, 3. Vemos que el 3 se repite. ¿Qué quiere decir? Que el 3 se vincula a dos dominios, al 7 y al 2. Por lo tanto, esta no es, esta de acá no es inyectiva. El rango 2, 3, 7, 2, 3, 7 menos 2 y 4, esta sí es inyectiva, no se repite el rango. Menos 3, 4, 3, 9, 1, tampoco se repite el rango. 4, 2, 3, 7, 1. 4, 2, ya, 4, 2, 3, 7, 1. ¿Cuál de las funciones no es inyectiva? Muy bien. Entonces la 5 tampoco es inyectiva. Bueno, la 5 mejor dicho, sí es inyectiva. 4, 2, 3, 7 y 1. Entonces, la única que no es inyectiva es la número 2. Muy bien, vamos a verificar. 3, 4, 6, 1. Acá solamente esta no es inyectiva. Esta de acá tampoco es inyectiva. Esta de acá tampoco. Tampoco. Muy bien, entonces acá no hay clave, porque solamente sería la 2, ¿no? Solo la 2. Y acá no hay clave. Muy bien, solo la 2 no es inyectiva. Muy bien, siguiente problema. El problema 3 me dice que verifique si es verdadero o falso. Estos conjuntos o estas funciones me están dando estas funciones en su forma de comprensión, ¿no? Acuérdate que en conjuntos había dos formas, extensión y comprensión. Por extensión quiere decir que me dan todos los elementos. Por comprensión me dan la característica. Y acá es por comprensión, me da la característica. Muy bien, en esta clase de funciones la parte importante es la parte final, esta de acá. Acá me está diciendo qué clase de función está diciendo si es inyectiva o no es inyectiva. Entonces fíjate, acá me está diciendo y igual a 7x más 8. Y me está diciendo si es inyectiva. Pero por la teoría que acabamos de ver, sabemos que la función lineal o afín es inyectiva.
Y claramente esta es una función lineal afín. Entonces esto sería verdadero. Me está diciendo que esta función lineal también, x menos 3, es inyectiva. Acabamos de ver que sí, verdadero. Esta función cuadrática me está diciendo que es inyectiva. Y acabamos de ver que las funciones cuadráticas, por teoría, no son inyectivas. Entonces, sería falso. Esta función valor absoluto, la función valor absoluto, también hemos visto que no es inyectiva y me está diciendo que no es inyectiva, entonces esta afirmación es verdadera. Y la función raíz cuadrada me está diciendo que sí es inyectiva y hemos visto que en teoría es inyectiva. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Verdadero, verdadero, falso, verdadero y verdadero. Me parece que acá sí también había claves, creo que no las he puesto acá. El problema 3. Acá había claves. Ah, sí, había claves. Y si no me equivoco. Ah, no. No, no hay clave acá. No había claves, simplemente era poner verdadero o falso. Muy bien, ese era el problema 3. Problema 6. En el problema 6 me pide calcular. Ya, en el problema 6 me pide calcular. A ver si la siguiente función es inyectiva. Entonces acá podemos ver algo. Ya me dicen que es inyectiva, lo que quiere decir que todo rango se relaciona a un solo dominio. Pero acá vemos algo extraño, que acá el rango se está repitiendo. Y acá también el rango se está repitiendo, en esta parte de acá. Y este rango se está repitiendo. Entonces, me da me da que pensar que entonces esta función, este rango, se relaciona con este dominio. Y este rango también se relaciona con otro dominio. Parece que el 7 se está relacionando con dos dominios diferentes. Pero eso sería ilógico porque me están diciendo que es inyectiva. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que queda para que pueda pasar esto, pero siga siendo inyectiva? La única forma es que este elemento y este elemento sean igual. Es decir, que este sea 4,7 y este sea un elemento repetido, 4,7. Y de esa forma seguiría siendo inyectiva, porque el 7 solo se relacionaría con el 4. Lo que quiere decir que el 3a menos 5 tiene que ser 4. Y por la misma razón, el 7 tiene que ser igual a b al cubo menos 1. Entonces, acá tendríamos que a es igual a 3 y que b es igual a 2. Muy bien. Y si tú multiplicas a por b, me daría 6. Y la clave sería la letra A por B es 6 y la clave sería la A. Listo. Ahora la función sobreyectiva. La función sobreyectiva, ahora ya entendimos lo que es la función inyectiva. Y esa es la primera característica que tendría que tener una función para tener una inversa. Muy bien, la segunda característica de una función para tener inversa es ser sobreyectiva, o a veces también llamada sobreyectiva o suryectiva, ¿no? Cualquiera de las dos es válido. ¿Y qué quiere decir eso? Es cuando el conjunto de llegada es igual al rango. Bien, es cuando el conjunto de llegada es igual al rango. Si no te acuerdas lo que es el conjunto de llegada, eso lo habíamos visto en la primera clase, en la parte de aquí. Acá. Vamos a ver. Ahí. Listo. Recordamos un poquito la primera clase del bimestre. Conjunto de partida, ¿no? Es esto. Y el dominio es el amarillo, ¿no?
El conjunto de partida, como te das cuenta, tiene elementos A, B, C y D. Y el dominio solamente tiene de conjunto A, B y C. Igual, el conjunto de llegada es todo este verde y tiene de elementos E, F, G y H. Y el rango es solamente este amarillo, que es E, F, G. ¿Y cuál es la diferencia del conjunto, por ejemplo, el conjunto de llegada con el rango? Es que el conjunto de llegada contiene a todos los posibles rangos. Es decir, es de donde sacamos los rangos. Pero el rango es aquellos que están vinculados con el dominio. Muy bien. Por eso el rango solamente es EFG, porque están vinculados en el dominio. Pero el conjunto de llegada es EFGH. ¿Eso qué quiere decir? De acá sacamos los rangos. Entonces, si de acá sacamos los rangos, eso quiere decir que puede ser que algunos se vinculen y otros no. Pero cuando hablamos del rango, hablamos de únicamente los vinculados. Entonces, si me dice que una función es sobreyectiva, me está diciendo que su conjunto de llegada y el rango son el mismo conjunto. Es decir, que no sobraría ninguno en el conjunto de llegada. Todos estarían vinculados. Muy bien, eso es todo. Esa es la función sobreyectiva o sobreyectiva. Ahora, el problema 5. El problema 5 me dice calcule a más b si la función f, x pertenece a este intervalo, entonces, y llega al intervalo a, b. De modo que esta función es suryectiva, o sea, sobreyectiva. ¿Cómo se resuelve este problema? Fíjate, acá yo mencioné que la teoría que hemos visto sobre cuáles eran inyectivas o no, todo eso lo hemos visto cuando no me dan el dominio, ni el rango. Pero en este caso ya me están dando el dominio. Acuérdate, X es el conjunto de partida, es el dominio. X representa el dominio. Y acá me están diciendo que X pertenece a este conjunto. Es decir, que el dominio es desde menos 2 hasta 3. Y me dice que el conjunto de llegada sería A, B. A ver, vamos a ser un poquito más rigurosos en esto. Técnicamente, cuando me ponen una función, me lo ponen así, ¿no? Sea la función de conjunto de partida A y el conjunto de llegada B. Esa es la forma. Y acá lo están poniendo igual. Sea el conjunto F, cuyo conjunto de partida es este, y el conjunto de llegada es este. Eso es. Pero luego me están diciendo que es suryectiva. Y si me están diciendo que es suryectiva, entonces este conjunto de llegada es el rango, por ser suryectiva. Por la propiedad de suryectividad, no sobreyectividad, que el rango es igual al conjunto de llegada. Entonces, si este es el rango, ¿no? Entonces, forzosamente este sería su dominio, ¿no? Si no, esto fuera el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Pero como es suryectiva, esto es el rango y por lo tanto esto es el dominio. ¿Y cómo se hace esta clase de problema? Cuando es una función suryectiva y me piden hallar, bueno, prácticamente me piden hallar el rango, ¿no? Porque hallo A y hallo B, hallo el rango, ¿no? Y todo lo que tengo que hacer es sumar a más B. Entonces, ¿cómo se hace? Si tú quieres hallar el rango, debes de empezar del dominio. Y si yo quiero hallar el dominio, debo empezar del rango. Esa es la regla. Entonces, en este caso empezamos del dominio. X es el dominio. Abierto en menos 2, o sea, mayor a menos 2, pero menor a 3. El intervalo debes convertirlo en su forma de desigualdad. Luego, lo que tengo que hacer es construir la función a partir de x. X o todo esto me tiene que quedar así. ¿Y cómo lo hago? Eh, Haciendo operaciones a toda la desigualdad, hasta que lo del medio me quede exactamente así. Lo primero que puedo hacer es elevar al cuadrado todo. Entonces, ¿cómo elevo al cuadrado? Acá justamente hay una pequeña trampa. Elevar al cuadrado no es un movimiento que yo pueda hacer así nomás. Si ambos fueran positivos, ahí sí no me preocupo, elevo al cuadrado y sigo. Si los dos son negativos, también
elevo al cuadrado. Estos dos voltearían y también quedaría así. Pero en este caso tengo uno que es positivo y otro que es negativo. En este caso particular, cuando yo elevo al cuadrado toda la desigualdad, ¿cómo se hace? Bueno, agarro el mayor de todos, que sería el 3, y sería hasta 9, ¿no? Y el otro sería mayor o igual a 0. Así quedaría. Muy bien. Luego lo multiplico por 2, ¿no? Para que quede 2x cuadrado sería 0 mayor o igual a 2x cuadrado menor a 18. Y finalmente le resto 5. Ahí sería menos 5 menor o igual a 2x cuadrado menos 5 menor a 18. Y ya tengo la función. ¿Qué cosa es esto? Es la función f de x. Y f de x es y y es el rango. Por lo tanto ya tengo el rango. El rango sería desde menos 5 hasta 18. Ya tengo A y ya tengo B. Me piden A más B, que sería menos 5 más 18, sería igual a 13. A ver, vamos a ver. Perdón, 18 no. Es 13, perdón. 18 menos 5 es a 13. 18 menos 5 es a 13. Y ahora sí, tengo menos 5 más 13, me da 8. Menos 5 más 13 me da 8. Y ya está. Y la clave sería la A. Finalmente, ¿qué es la función biyectiva? La función biyectiva es una función que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Y obviamente esa función sí tiene inversa. Ahora sí, ahora que ya sabemos qué requisitos necesita la función para tener función inversa, ahora sí podemos definir la función inversa. Sea una función f biyectiva, o sea, inyectiva y sobreyectiva a la vez, entonces su inversa ¿cuál será? Si la función original era de conjunto de partida A y conjunto de llegada B, la función inversa, que se denota así con un menos 1 acá, sería de B, o sea, de lo que era el conjunto de llegada, ahora es su conjunto de partida. De B hacia lo que era el conjunto de partida, ahora es el conjunto de llegada. F de x igual a y, en la función invertida sería x igual a f a la menos 1 de y. Ahorita vamos a explicar esto con las reglas de correspondencia. Pero acá lo importante es lo siguiente. El dominio de la función f es igual al rango de la función inversa. Y el rango de la función original, la función f, es igual al dominio de su función inversa. Muy bien. Listo. Ahora sí, problema 8. Dada la función que vemos aquí, hay es su inversa y dé como respuesta el dominio y el rango de la función inversa. Entonces, vamos a usar esto. El dominio, ya, el dominio, vamos a usar esto, esta parte, ¿no? Si la función original iba de A hacia B, la función inversa va de B hacia A. Entonces, ¿cuál sería la función inversa? La función inversa sería al revés. En vez de 1,2, 2,1. En vez de 3,4, 4,3. En vez de 5,6, 6,5. En vez de 7,8, 8,7. Y el dominio sería, ahí lo podemos ver, 2, 4, 6, 8. Y el rango sería 1, 3, 5, 7. Y con ello ya tenemos las respuestas. La clave sería la A. Luego, me piden hallar el dominio y el rango de la función inversa. Bueno, igual, ¿no? Pero ahora lo que tengo acá, ahora lo que tengo es la regla de correspondencia y el dominio. Acá tengo el dominio.
Muy bien, acá tengo el dominio. No es que sea los reales, ¿ah? Acá tengo el dominio por manera de intervalo. Entonces, ¿cómo puedo resolver este problema? Problema 9. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el dominio de f es igual al rango de f de menos 1. O sea, el dominio del original es el rango de la inversa. Y el rango del original es el dominio de la inversa. Entonces, yo ya tengo el dominio de la función original. Yo ya tengo el dominio de la función original. Entonces vamos a escribirlo acá. El dominio de f es igual a desde menos 5 abierto hasta 4 abierto. Pero por esta teoría, ¿eso qué vendría a ser de la función inversa? Vendría a ser el rango de la inversa. Entonces ya tenemos el rango de la función inversa. Es de menos 5 hasta 4. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer hallar el rango de la función original y ese sería el dominio de la función inversa. Entonces hallamos el rango. Hallando el rango. El rango de f, ¿no? De la función original. Muy bien. Entonces ya hemos dicho cómo hallar el rango en este caso, en esta clase de funciones. ¿Cómo se hace? En piezas del dominio. El dominio es desde menos 5 hasta 4. Sería x mayor a menos 5, pero hasta 4. Ahora construyo la función. Es 2x más 4. Lo primero sería multiplicar por x. Perdón, multiplicar por 2. Entonces sería menos 10 menor a 2x menor a 8. Y luego más 4. Y si le sumo 4, sería menos 6, 2x más 4, y acá sería 12. Por lo tanto, el rango de f sería igual abierto desde menos 6 hasta 12. Pero por la teoría que acabamos de ver, por la teoría, el rango de la función original es el dominio de la inversa. Esto es el dominio de la función inversa. Y con eso tenemos las respuestas, ¿no? Tenemos el rango de la inversa y tenemos el dominio de la inversa. Y la clave sería la letra C. Muy bien. Ya. En esta función, en la 10, me pide hallar la inversa. Me pide hallar la inversa. Ojo, cuando te piden hallar la función inversa, se supone que te piden hallar sus tres componentes, ¿no? El dominio, el rango y la regla de correspondencia. Pero en este caso solamente me han pedido el dominio, ¿no? Acá la respuesta solamente te da la regla de correspondencia y el dominio. Regla de correspondencia y el dominio. Entonces, para poder resolver este problema, eh, lo primero es la regla de correspondencia. ¿Cómo hallo la regla de correspondencia de la función inversa si tengo la original? Fíjate lo que vas a hacer. El secreto acá, primero, acá tengo mi regla de correspondencia, y el f de x, acuérdate que f de x era igual a y. Lo cambio por y, por conveniencia. Y lo que tienes que hacer es despejar x en función de y. Despeja x en función de y. ¿No? Despeja x en función de y. Y una vez que lo has hecho, lo conviertes otra vez a función. Solo que esta vez recuerda lo que te dije acá. El f de x igual a y se transforma en la inversa igual a x. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora este será el f de x o la función y este será la variable x. Entonces la función inversa en el y lo convierto en x más 9 sobre 3 y esto es igual a f de x. Pero este no es f de x original, es la inversa de esta.
Por lo tanto, le pongo un -1 acá arriba. Ese -1 indica que es inversa. Entonces ya saqué cuál es la regla de correspondencia de la función inversa. Ahora me falta hallar el dominio de la función inversa. Entonces, pero yo ya sé que el dominio de la inversa es el rango del original. Entonces, hallamos el rango del original y ya sabemos cómo. El rango original es perdón, el dominio original es desde 2 abierto hasta el infinito. Entonces, hallando el rango acá. El intervalo que va desde 2 hasta el infinito equivale a la siguiente desigualdad. X mayor a 2, ¿no? Claro, X mayor a 2. Y de ahí construyo mi función. Mi función tiene que quedar en 3x menos 9. Entonces, el x lo multiplico por 3. Sería 3x mayor a 6 y menos 9. 3x menos 9 mayor a menos 3. Y este es el rango, ¿no? Ya construí la función desde el dominio. Entonces, el rango de f, ya el rango de f sería, el rango de f sería desde menos 3 abierto hasta el infinito positivo. Entonces, con ello tenemos, en este caso, ya tenemos el rango de f y el dominio de f era dato. Entonces, ya sabemos que el rango de f es, ¿qué cosa? El dominio de f a la menos 1. Entonces, la función f a la menos 1, la función f a la menos 1, tiene como regla de correspondencia x más 9 sobre 3. Muy bien, acá ponemos, por lo tanto, su regla de correspondencia es esta. Y además, x pertenece desde menos 3 abierto hasta el infinito positivo. Con lo cual podemos verificar que la respuesta sería la A, ¿no? Perdón, sería la D, ¿no? La D. X más 9 sobre 3, sí. La letra D. Ahora, para terminar, esto no lo hicimos en clase, pero lo quiero incluir por si acaso lo tomen, porque ahora ya no me sorprende nada. Y a veces están tomando cosas que no tendrían por qué tomar. Este problema de acá. ¿Qué pasa si por ahí se les ocurre darte una gráfica como esta, gráfica de las funciones, y te dicen cuál de ellas es inyectiva? Bueno, si te acordarás, había una pregunta parecida en el ETI pasado, o bueno, en los temas pasados, ¿no? ¿Cuál de estas relaciones es función? Y tú decías, tengo que trazar una línea vertical y que corte en un solo punto, ¿no? Si corta en dos puntos, entonces ya no es función. Algo parecido pasa aquí. Escucha, para saber si una función es inyectiva, o sea, ya no para saber si es función, sino para saber si es una función inyectiva, lo que tienes que hacer es trazar una línea horizontal. Tienes que trazar una línea horizontal. Si la línea toca, la puedes trazar por cualquier parte de la gráfica. Ojo, la gráfica es la parte roja, no interesa el plano cartesiano, las flechitas, el plano cartesiano, eso es la referencia, es donde estás dibujando tu gráfica. El plano cartesiano no interesa. Lo que interesa es la gráfica. La gráfica es la parte roja, la gráfica de la función. Entonces, si tú trazas una línea vertical y la gráfica de la función toca por más de un punto a la línea, entonces no es inyectiva. No lo es. Si yo trazo la línea, y fíjate, tú tienes que trazar la línea por donde tú quieras. Si yo lo hubiese trazado por acá, profe, acá solamente lo tocó una vez. Si es inyectiva, no. La idea es que la línea horizontal la puedas trazar donde tú quieras y en ninguna parte toque en más de un punto. Si en alguna parte toca como acá, en uno, 2, 3, o sea, 2
o más puntos, entonces ya no es inyectiva. Esta de acá, por ejemplo, puedo trazar todas las líneas verticales que quiera y siempre tocará en un solo punto. Por lo tanto, esta sí es inyectiva. Caso contrario acá. Acá toca en dos puntos, y tiene que tocar en un punto para ser inyectiva, así que no es. En este caso también toca en más de un punto, por lo tanto no es. Y en esta de acá solamente puede tocar en un punto. Solamente toca en un punto a cada línea vertical. Entonces este sí es. Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes gráficas es función inyectiva? ¿Cuál de las siguientes gráficas es función inyectiva? La pregunta acá es, ¿cuál de las siguientes gráficas es función inyectiva? Ojo, función e inyectiva. Entonces, profe, acá hay dos que sí son inyectivas, pero el problema de la B es que no es función. La B no es función. ¿Por qué? Porque ¿cómo comprobamos que era función? Con la línea vertical. Entonces, en la línea vertical falla la prueba de función, toca en dos puntos. Entonces, si bien esto podría decirse que es inyectivo, es una relación, podría decirse inyectiva, no es función. Por lo tanto, acá sí es inyectiva, pero no es función, ¿no? Esta de acá no es función. Por lo tanto, esta de acá no lo puedo incluir como función inyectiva. Y la única función inyectiva sería la E. Bueno chicos, entonces espero que con eso los haya apoyado. Por favor, vean este video y si no has entendido algo, mírenlo varias veces para que puedas practicar bien para tu ETI. Bueno chicos, entonces ya nos vemos la próxima semana. Espero haberlos ayudado y ya nos estamos viendo. Cuídense chicos, hasta luego.